Posiblemente han escuchado hablar de la buena fama de los vinos franceses, para muchos considerados los mejores del mundo. Así que los traemos hoy a que nos acompañen a la ciudad del vino. Y saliendo del aeropuerto van a encontrar un bus que los va a llevar hacia el centro de la ciudad. El valor es el equivalente a cualquier bus de la ciudad, no es un valor más costoso sino normal, pueden encontrarlo en español. Aquí tienen varias opciones, un viaje cuesta 1,70 €, pero dos viajes, si vienen dos personas, pueden comprar este y se van a ahorrar 40 centavos. Igualmente, si llegan temprano y quieren disfrutar del día, les sale más económico un día 24 horas, ya que lo podrán usar ilimitadamente. Entonces validen siempre para evitar pues gastar dinero de más. Este es el bus. Pensez à bien valider votre titre de transport dès votre montée. Merci de votre écoute. Estamos en una de las plazas más importantes de la ciudad de Burdeos. Aquí en esta plaza se encontraba un antiguo castillo que era el Castillo de la Trompeta y hoy en día está decorado por árboles alrededor y dicen que es la plaza más grande de toda Europa. Al fondo vemos dos columnas neoclásicas. Del otro lado van a encontrar este monumento que es un homenaje a los girondinos, que son los diputados del departamento de Gironda, que es donde nos encontramos, y quienes fueron un actor súper importante en la Revolución Francesa. Estamos en la catedral de la ciudad de Bordeaux. Es una catedral que empezó a construirse desde el siglo XII y la terminaron hasta el siglo XVI. Ahí mismo se encontraba un templo que data del siglo III. Sin embargo, en su fachada hay una parte que todavía no está terminada, pero como pueden ver es una mezcla espectacular entre el estilo gótico y románico, y en su interior van a encontrar toques renacentistas. Además de eso, se celebraron 2 bodas reales. La fachada sur, a pesar de que la otra parte no está terminada, tiene 2 torres espectaculares y es la parte más bonita de la iglesia. Vamos a verla por dentro a ver qué tal es. Hemos llegado a la parte más alta de la ciudad de Bordeaux. La Torre Eiffel, ¿verdad? Es el campanario de la catedral. Acabamos de llegar, está venteando, pero está muy bonita la vista. El campanario está separado de la catedral y fue construido en el siglo XV con el deseo de dotar a la catedral con grandes campanas de más de 8 toneladas de peso.
guía te hará descubrir este monumento emblemático construido en el siglo XVIII y que desde 1837 acoge el ayuntamiento. Aquí se pueden admirar los bonitos salones y la sala del Consejo Municipal. Sin embargo, la visita es comentada únicamente en francés y solo los días miércoles y viernes con reserva previa. Estamos aquí dentro de la alcaldía de la ciudad y en una de las salas del edificio encontramos el Consejo Municipal. Es un lugar que fue creado en 1889. Como tal, el Consejo Municipal aquí vemos que el estilo cambia por completo. Está lleno de símbolos de la ciudad, encontramos el escudo, encontramos símbolos que se van a encontrar en toda la ciudad y están también marcados los nombres de los alcaldes que han estado en la ciudad. La sala es muy bonita y se puede visitar. Tienen que hacer la reservación para que visiten todo el complejo y lleguen a esta sala, que es una de las partes más bonitas de la visita. La tercera de las grandes plazas que hay que ver en Burdeos es también otro de los lugares más escénicos de la ciudad. Por un lado queda el Palacio de la Ópera, neoclásico y con una fachada realmente imponente. Este grandioso edificio es otro de los símbolos de la ciudad. Fue construido en el siglo XVIII en un lugar donde hubo un antiguo templo romano. Ahora la Place de la Comédie tiene un estilo neoclásico, destacando su fachada con 12 columnas y 2 estatuas en la parte alta, correspondiente a las 9 musas de la mitología griega y a las diosas Juno, Venus y Minerva. El Gran Teatro tiene una de las salas de conciertos más bonitas del mundo, junto con las óperas de Versalles y Turín. Para visitarla hay que reservar previamente una visita guiada. Justo enfrente el Gran Hotel de Burdeos, otra obra magnífica de esta plaza. Se trata de un hotel histórico y de máximo lujo, en el que con sorpresa encontramos un restaurante del chef Gordon Ramsay, la pesadilla de la cocina americana. También hay una escultura del artista español que, como pueden ver, es una cabeza femenina de hierro y parece una cabeza aplastada. Además, esta plaza es peatonal, de manera que el tranvía es el único vehículo que pasa por aquí. Van a encontrar al lado del Gran Teatro uno de los restaurantes más famosos de la ciudad. Es de uno de los chefs más importantes y conocidos de Francia, que tiene 2 estrellas Michelin. Así que vamos a ir y vamos a probar el menú gourmet. Bueno, aquí hay bastantes opciones. Bueno, en realidad solo hay 3 opciones. Entrada de plato o plato y postre es una, donde van a tener que pagar un aproximado de 30 euros y si le dan unos 5 euros más van a poder pedir el menú completo, entrada, plato y postre. Adicional a ello hay otra parte en el restaurante que es la parte de abajo, donde se puede venir solo en las noches y el menú completo cuesta 135 euros, pero vas a estar servido directamente por los chefs y vas a ver cómo ellos cocinan. Entonces hay que reservar con antelación. Por teléfono no se puede venir directamente, ya que requiere una preparación y es solo una mesa privada para ti solamente. Entonces vamos a empezar a comer. Ya llegó nuestro plato. Aquí vemos a Natalia con su plato. No recuerdo qué es exactamente, la verdad. Es cerdo. Sí, con maíz. Con maíz. Y les vamos a poner la receta aquí. Sí. Y aquí está el mío, que es un pescado con verduras. Y no me acuerdo exactamente bien qué es. Vamos a ponerlo también aquí abajo para que vean y vamos a probarlo. Así que acompáñenos. Buen provecho. A probar el pescado. Bastante bueno. Acabamos de salir de nuestro almuerzo, la verdad estuvo bastante bien, pero queremos contarles una curiosidad, y es que no sé si han escuchado la serie americana que se llama Pesadilla en la cocina.
Pues lo curioso es que en el restaurante donde estábamos, el chef es el que hace la versión francesa de esa misma serie y se encuentra allá, pero el restaurante del chef americano se encuentra del otro lado, o sea, están en competencia. Es decir, que en menos de 50 metros encontrarán a dos de los chefs que critican la cocina en el mundo para hacerlas mejores. Así que, bueno, nos pareció bastante curioso. Ya estamos terminando nuestro día en esta ciudad que la verdad nos tiene encantados, es súper bonita, tiene muchas cosas para descubrir. Muchos a esta hora pensarán que hay que descansar y pues para eso quiero hablarles de dónde dormir. Hay bastantes opciones de alojamiento y para todos los presupuestos. Solo busquen muy bien porque es una ciudad súper turística, entonces puede que no encuentren si lo buscan a última hora. Nosotros queremos contarles que nos quedamos en el hotel Zico de la ciudad de Bordeaux y es un hotel que tiene muy buenos servicios. Tienes desayuno que te lo llevan a tu habitación, tiene diferentes tipos de habitaciones, tiene un servicio bastante acogedor, las personas son muy amables y se encuentra ubicado cerca del Museo de la Ciudad del Vino, que es uno de los más importantes. Entonces lo recomendamos, vamos a dejarles la información aquí abajo para si ustedes quieren reservar pues lo pueden hacer también, porque en verdad nos pareció súper acogedor. Además nos dieron un regalito.